Soy el diácono Richard Stonier. Tengo 30 años. Ahora estoy terminando mis estudios en el seminario aquí en Roma, pero pronto volveré a Johannesburgo, en el sur de África, a mi diócesis, donde espero ser ordenado sacerdote al final de este año. Creo que la Virgen para mí era una sorpresa muy grande. En cuanto a mi vida espiritual, cuando era joven, yo no entendía muy bien quién era Nuestra Señora. Sabía algo de quién era en relación con el Señor o con la Biblia y en las enseñanzas de la Iglesia. Pero fue solo después de hacer una consagración a la Virgen, cuando empecé a tener una amistad verdadera con ella, cuando de veras la sentía cercana como una madre orante, tan cercana como lo cuentan en los libros, como cuando los santos hablan de ella. Solo después de eso, entonces fue una sorpresa descubrirla, una sorpresa maravillosa. ¿Que vale la pena rezar el rosario? Pues claro. Para empezar, supongo que podemos decir que en realidad no es necesario rezar el rosario, pero merece la pena. No es necesario en el sentido de que es una devoción privada que ha sido dada a la Iglesia y ha sido una costumbre en la Iglesia durante muchos siglos, pero es una devoción privada. Pero, ¿qué devoción privada? Nunca ha habido una devoción privada tan, incluso a nivel universal de la Iglesia, tan practicada y amada universalmente durante tantos siglos. Muchos hábitos religiosos lo llevan para significar la oración y la santidad de la Iglesia. Es tan amado y promocionado por tantos santos. Y si miras las enseñanzas de la Iglesia, hay tantas cartas papales y recomendaciones, incluso encíclicas, y cosas así donde la Iglesia dice que merece la pena rezarlo. Quizás más ahora que nunca. Te diré por qué pienso así. El rosario es, obviamente, una meditación, una introducción a la contemplación de la vida de Jesús, y en ese sentido nos ofrece algo de silencio en medio de tanto ruido, de tantas distracciones, superficialidad y cosas así, como hay hoy en día. El rosario es ciertamente un antídoto contra eso, porque nos invita a ir más allá de lo superficial, nos lleva a la contemplación. Claro, estoy seguro que he recibido muchas gracias a través del rosario. Solo las conoceré cuando vaya al cielo, porque con frecuencia lo ofrezco por ciertas intenciones y ciertas personas. A veces ofrezco cada misterio o cada Ave María por una persona o una intención distinta y sé que la Virgen las escucha y puede hacer mucho con esas oraciones. Sin duda he recibido un montón de gracias desconocidas, muchas que no son obvias. Quizá puedo recordar una. Bueno, en cierto sentido, el discernimiento de mi vocación tiene mucho que ver con la Virgen, especialmente después de consagrarme a la Virgen. La vocación me parecía una posible opción y creo que fue una jugada de la Virgen para que yo considerase la llamada a la vocación sacerdotal y, como decía, el rezo del rosario era una parte muy importante de la consagración a la Virgen. Pasé como un año rezando y discerniendo la voluntad del Señor para mí, si me estaba llamando al sacerdocio o no. Y me acuerdo que fue después. Estaba caminando y rezando el rosario. No estaba muy concentrado, de hecho, en ese momento estaba bastante enfadado, porque sentía que el Señor me estaba pidiendo que dejara ciertas cosas, ciertas amistades, que yo creía que eran buenas y laudables. Y fue muy difícil para mí dejar todo esto. Y por esta razón estaba un poco molesto. Entonces estaba rezando el rosario
no estaba muy atento a lo que decía, pero me acuerdo que mientras rezaba no tuve ninguna locución o visión. Intuí. Me vino un impulso, un pensamiento del Señor que me decía, sentía que el Señor me decía, si esto fuera la cruz que yo quisiera darte en la vida, ¿valdría la pena? Y tuve que sentarme y pensarlo, porque estaba ya sintiendo, el Señor me dejaba sentir parte de la cruz en ese momento. Y al final pude decir, ok, si esto es lo que me estás pidiendo, claro que merece la pena. Y por primera vez, de una manera muy clara, sentí otra vez ese impulso interior que el Señor me estaba llamando a ser sacerdote de María. Entonces creo sin duda que todo esto tenía que ver con Nuestra Señora y en particular con el rezo del rosario. Creo que la virtud más obvia es la virtud de la piedad, o el don de la piedad de la religión, y obviamente la de la oración y la contemplación, estando con el Señor. Como dice Juan Pablo II, decía, contemplar al Señor en la escuela de la Virgen nos ayuda de verdad, me ayuda a profundizar en el conocimiento del Señor, a esa piedad. Y además es una acción piadosa. Crees en la virtud de la religión simplemente al rezar el rosario. Y sin duda, la virtud de la castidad está siempre relacionado con la Virgen. Obviamente quiere esa virtud muchísimo y ayuda a las personas a crecer en ella. Y claro, a través del rosario, contemplando a Jesús a través de sus ojos, es una ventaja grande para la persona que quiere crecer en esa virtud. La Anunciación, porque ha sido siempre un punto importante de referencia. Y también creo que es uno de los misterios favoritos de la Iglesia. A la Iglesia le gusta este misterio. Contemplando todos los días en el Ángelus, el Ave María contiene ese misterio. Y a lo mejor esa razón por la cual el fiat de la Virgen está presente en el misterio y ha cambiado todo. El sacerdote no puede sobrevivir sin la Virgen. Claro, esto se da por hecho. Para estar unido a Cristo, tiene que ser uno hijo de la Virgen, en sus sufrimientos, en su sacerdocio y su ministerio. Y simplemente mirando a lo que la Iglesia aconseja a los sacerdotes en cuanto a las cosas básicas de la vida espiritual, está obviamente la celebración de la Santa Misa y la liturgia de las horas y la oración mental, y siempre está también el rezo del rosario. Y como he dicho, es uno de los misterios de la Iglesia, esta oración que ha sido tan poderosa en la Iglesia. Como devoción privada, se ha dado a conocer y promovido tanto que tiene que ser algo específicamente dado, obviamente, por el Señor a la Iglesia. Y creo que para un sacerdote, especialmente para los sacerdotes diocesanos, que tienen mucho que hacer corriendo de aquí para allá, que están en el mundo y están expuestos a muchas distracciones, a tanto ruido, y que están en peligro de perder la meta de su ministerio, en peligro de estar en un nivel superficial de las cosas, en su predicación y en sus oraciones. Yo mismo como seminarista puedo experimentar eso por la cantidad de cosas que hay que hacer. Puedo dejarme llevar por muchas distracciones, estar ocupado con muchas cosas. Y la solución que nos da la Iglesia es rezar, y la Virgen nos ha dado esta magnífica oración que cumple eso. Como dije antes, simplemente nos hace poner el freno de mano, parar, contemplar la vida de nuestro Señor. Nos empuja a rezar despacio e incluso saca a la superficie nuestras propias distracciones, pero después resulta ser el antídoto de esas distracciones.